Buenas tardes. Vamos a continuar con la práctica del informe de las acusaciones. En este caso es el momento de la Abogacía del Estado, cuando quiera. Sí, con la venia del excelentísimo tribunal. Esta representación, tras los meses que llevamos de juicio, no puede sino confirmar, como ya hicimos en el trámite de conclusiones definitivas, las que habían sido nuestras conclusiones provisionales y, por tanto, confirmamos también nuestra petición de condena de todos los acusados en los mismos términos en que se hizo en dicho escrito de conclusiones provisionales. Dicho esto, consideramos que el punto de partida de cualquier análisis que se haga de las cuestiones que en este procedimiento se enjuician tiene que partir de una premisa básica que nos ofreció el propio Tribunal Constitucional en su sentencia 259/2015 de 2 de diciembre, una de las primeras que también marcan uno de los hitos fundamentales en los hechos que analizamos y conforme a la cual el Tribunal Constitucional dijo: sin conformidad con la Constitución no puede predicarse legitimidad alguna. En una concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la fundada en la Constitución. Este presupuesto de entrada vacía de contenido y deja sin fundamento cualesquiera pretensiones de existencia de causas eximentes que se amparen en un pretendido ejercicio legítimo de derechos o de obligaciones, puesto que, como el Tribunal Constitucional, no solamente en esta sentencia 259 de 2015, asertó de esta forma clara y rotunda, estos pronunciamientos se han ido sucediendo y lo que nos ponen de manifiesto es que toda la actuación que en este procedimiento se enjuicia carecía de legitimidad ninguna y, por tanto, no puede ampararse ni por parte de los miembros del entonces Consejo de Gobierno de la Generalitat ni por parte de la señora Forcadell en ningún pretendido, ni de los señores Sánchez y Cuixart en ningún pretendido ejercicio legítimo de derechos ni de obligaciones. Dicho esto, esta parte comenzó el presente procedimiento diciendo que probablemente nos encontrábamos ante lo que iba a ser un ejercicio de máximas garantías, en un juicio en el que se iban a observar las mayores garantías. Consideramos y nos ratificamos en lo dicho en aquel momento y amparándonos o trayendo a colación lo que dijo la sentencia de 23 de enero de 2019, consideramos que precisamente se ha hecho un ejercicio riguroso de análisis jurídico, exclusivamente jurídico, dejando al margen y dejando fuera cualesquiera otras valoraciones que, por más que haya habido intentos de deslizar en el procedimiento, no han tenido legítimamente entrada. Dicho lo cual, tenemos que comenzar el análisis de lo que para nosotros son los hechos que han resultado probados a raíz de las pruebas practicadas en el juicio. Pruebas que también, precisamente en previsión de posibles nulidades que puedan invocarse, consideramos que se han practicado con un rigor jurídico ejemplar. En lo que se refiere a las pruebas testificales y a las limitaciones impuestas por cuestiones de orden en la práctica de pruebas testificales, precisamente, como decimos, en prevención de esas posibles nulidades que puedan invocarse, considera esta representación que las limitaciones impuestas en la práctica de la prueba, como por ejemplo la falta de contraste entre pruebas testificales y pruebas documentales, bien en soporte de papel o bien videográfica, estas limitaciones han sido aplicadas, desde luego, con rigor a todas las partes y en ningún caso han causado indefensión ninguna, porque se han practicado íntegramente en el momento procesal oportuno, ofreciendo a todas las partes esa contradicción. Dicho esto, en cuanto, lo mismo podemos decir en cuanto a la invocación o eventual invocación de nulidad respecto de la admisión de la prueba documental de que esta Abogacía del Estado propuso, puesto que, pese a también las alegaciones en su momento vertidas por las defensas, ninguna indefensión material se les ha causado a las partes. Precisamente la invocación o la proposición de una prueba documental, nuestro escrito de conclusiones provisionales que abarcaba todas las actuaciones,
lo que hacía era introducir en el debate jurídico del plenario precisamente todos los documentos que ellos conocían, que las defensas conocían por estar incluidos en los autos. Y la especificación de todos y cada uno de los documentos que esta parte hizo en cumplimiento del traslado que se hizo por parte del tribunal no hizo sino concretar con arreglo a las previsiones establecidas por el tribunal para todas las partes aquellos documentos que, obrando en las actuaciones, habían sido de conocimiento para todas las partes. Todo ello sin perjuicio de lo que ya alegó el tribunal al admitir esta prueba documental de que ningún trámite previo había sido puesto de manifiesto por las partes. Sentada, por tanto, la procedencia de la prueba documental y la corrección en la práctica de las pruebas testificales, analizaremos precisamente cómo ha sido o cuáles han sido aquellos hechos que consideramos probados. Y para ello consideramos que podemos hacer un análisis de los medios de prueba atendiendo a cada uno de los delitos por los que esta representación formula su acusación. En cuanto a las pruebas que darían apoyo material, apoyo sustantivo al delito de sedición, podemos distinguir unas pruebas de alcance general que se comprenden, digamos, todo el íter cronológico de aquellas pruebas específicas que vamos a analizar precisamente siguiendo un hilo cronológico. En relación con las pruebas de alcance general, nos tenemos que referir a distintos documentos, como son la hoja de ruta conjunta suscrita en marzo de 2015, en la que partidos independentistas y organizaciones sociales deciden constituir una serie, un acuerdo, un marco de acuerdo en el que la finalidad es la independencia pasando por un referéndum de autodeterminación. Hay que decir que, según manifestaciones tanto de los propios encausados como de testigos, como el señor Artur Mas, esta hoja de ruta de 2015 se convirtió en programa político y fue tras las elecciones de septiembre de 2015 y ha sido o fue precisamente el guión que siguió el Gobierno durante esa legislatura. En cuanto a el siguiente documento es la hoja de ruta de ANC, firmada en mayo de 2015. No obstante, esta hoja de ruta abarca el periodo 2015-2016, habiendo también otra hoja de ruta de los periodos comprensivos de los años 2017-2018. En esta hoja de ruta suscrita en mayo de 2015 se aprecia el concierto de voluntades para iniciar un proceso de independencia pasando por la celebración de un referéndum de independencia con la cobertura de un marco legal. Hay que tener en cuenta que esta hoja de ruta firmada por una asociación, por una entidad precisamente que no pertenecía ni al Gobierno ni a ninguna institución pública, sin embargo ya prevé que este referéndum de independencia deberá tener la cobertura de un marco legal, ley de referéndum y ley de transitoriedad. Y en este marco, el pilar de la sociedad emerge, se dice literalmente, de forma planificada como elemento de presión frente al Estado y también como elemento de empuje en este proceso. Otro de los documentos que pensamos que son muy relevantes a la hora de analizar los hechos y que constituyen un indicio muy importante es la agenda Moleskine, la agenda incautada al señor Joven en su domicilio. Hay que decir que la verosimilitud de la información que obra en dicha agenda resulta tanto de las declaraciones de los asistentes, tanto algunos de ellos encausados como de algunos de los testigos, como fue el señor Artur Mas, que confirmó la existencia de concretas reuniones, así como sus asistentes y el contenido de dichas reuniones. Hay que decir que en estas reuniones que se aprecian en la agenda Moleskine, lo que se advierte es un proceso evolutivo en el que, en todo caso, hay un sustrato común, que es la voluntad de organizar de forma predeterminada, de forma ordenada, todo el proceso independentista. Finalmente, nos tenemos que referir al documento Enfocats, que, sin perjuicio de modificaciones puntuales que surgió o que se produjeron precisamente al hilo de los acontecimientos, describe cuál ha sido la estrategia seguida en todo este proceso.
Sentadas estas pruebas que consideramos esenciales y de carácter común a todos los actores, hay determinadas pruebas, determinados hechos que han resultado probados y que afectan a lo que son los tres pilares básicos en los que esta acusación basa precisamente su pretensión acusatoria. Como resulta de nuestro escrito de conclusiones provisionales, toda la estrategia pasaba por la conjunción de tres elementos o de tres vectores de actuación: la actividad parlamentaria, la actividad gubernamental y la movilización social. En relación con la actividad parlamentaria, los hechos que resultan probados y que son evidencias claras de la conducta que pretendemos que se castigue y se condene son, por un lado, podemos empezar con la Resolución 1/2011 de 9 de noviembre. Esta resolución constituye el pórtico de entrada en esa legislatura, la legislatura 11ª, y insta o da el pistoletazo de salida a todo el proceso independentista y constituyente. A continuación, la segunda resolución es la Resolución 5/2005, legislatura 11ª, de 20 de enero. En esta resolución se acuerda la constitución de una comisión de proceso constituyente. A continuación, la siguiente resolución que resulta trascendental es la Resolución 263/11 de 27 de julio, por la cual se aprueban las conclusiones precisamente adoptadas por este grupo de trabajo. El siguiente hito que creemos que es relevante, y sin perjuicio de tener en cuenta que todas y cada una de las resoluciones anteriores fueron anuladas y directamente anuladas en el caso de la Resolución 1, y las siguientes, en todo caso, fueron o bien suspendidas y luego posteriormente anuladas por parte del Tribunal Constitucional, desoyendo en cualquier caso el Parlamento cualquier directriz, cualquier requerimiento que hubiera hecho el Tribunal Constitucional al respecto, para abstenerse de continuar en esa senda que había marcado la Resolución 1/11 y que impedía, ordenaba el Tribunal Constitucional, ordenaba que no se realizara ninguna actuación tendente al cumplimiento de lo establecido en dicha resolución. Bueno, pues como decimos, después de la Resolución 263/11 de 27 de julio, el siguiente hito que encontramos es la aprobación de la Ley 19/2017 de 6 de septiembre. Es la Ley de Presupuestos. Hay que decir que la Ley de Presupuestos, el origen de la Ley de Presupuestos, lógicamente, es ese proyecto de presupuestos generales que remite el Gobierno catalán. Es decir, quien tiene la iniciativa para tramitar esa Ley de Presupuestos y el contenido de la misma es el Gobierno catalán. No obstante, una vez tramitada la Ley de Presupuestos, se aprueba, y en esta Ley de Presupuestos encontramos una disposición adicional 40ª, así como distintos artículos que contenían previsiones de gasto para procedimientos referendarios o consultas populares. El Tribunal Constitucional suspendió primero y luego anuló esa Ley de Presupuestos precisamente en la medida en que esa disposición adicional incluía una previsión de gasto para el referéndum que la Resolución 306 instaba u ordenaba convocar, y anulaba también aquellos artículos que pudieran verse comprometidos por esa disposición adicional 40ª, de forma que lo que prohibía era que se invirtieran, se afectaran cualesquiera partidas presupuestarias precisamente a la convocatoria, organización o preparación del referéndum. Llegando con ello a, entre medias, hay que decir que precisamente la actividad parlamentaria se vio también marcada por por distintos hitos relacionados con las leyes, las que luego serían leyes 19 y 20/2017, la Ley de Convocatoria de Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica. En efecto, el 26 de julio de 2017 se aprueba una reforma en el reglamento del Parlamento que lo que trataba era de introducir el procedimiento de lectura única. Este procedimiento de lectura única, esta modificación del reglamento parlamentario, fue suspendida por el Tribunal Constitucional precisamente
fue a expensas o tras el recurso interpuesto por parte de la Abogacía del Estado, al entender que detrás de esta modificación parlamentaria lo que se hallaba era la voluntad de dar una tramitación rápida o inmediata precisamente a lo que luego sería la ley de convocatoria de referéndum. A continuación, después de esta aprobación de la modificación del reglamento de la Cámara, se registra en el Parlamento el día 31 de julio la proposición de ley de convocatoria del referéndum, proposición de ley que quedó guardada en un cajón sin que se diera ningún trámite a la misma, pese a que en la segunda quincena del mes de agosto se declaró de forma completamente extraordinaria hábil. Y pese a que en esas 2 semanas, en esa segunda quincena del mes de agosto de 2017, se celebraron varias mesas. Hay que decir que, según las testificales practicadas en esta sala por parte de quienes ejercieron la función de secretarios generales, la introducción de los puntos y más de propuestas normativas en los órdenes del día de la mesa se producía de carácter automático en la primera mesa que hubiera justo después del registro de las iniciativas. Sin embargo, en contra con lo realizado hasta ese momento, la proposición de ley que se registró el día 31 de julio no se sometió a la mesa para la admisión a trámite, sino hasta el 6 de septiembre de 2017. Y la decisión de incorporar al orden del día de la mesa un punto o de no incorporarlo reside en la presidenta de la mesa, que es quien debe aprobar el orden del día de la mesa. Por lo tanto, la decisión de no someter a este trámite, precisamente de admisión a trámite, la proposición de ley que se había registrado el 31 de julio, dependió única y exclusivamente de quien tenía esa potestad, que era la presidenta de la mesa. De esa forma, lo que consiguió la señora Forcadell fue retener ese proyecto normativo hasta el momento en que, según lo que habían convenido previamente, debería concurrir con también la celebración de un Consejo de Gobierno, de forma que, como posteriormente veremos, en el día 6 de septiembre se desencadenó todo un procedimiento tanto de tramitación normativa como gubernativa que hizo que el día 6 de noviembre se aprobara tanto la Ley 19/2017 de convocatoria de referéndum como el decreto de convocatoria y el decreto de normas complementarias. Con esto tenemos que traer a colación precisamente la declaración testifical que realizó el señor Mas en esta sede, en la que puso de manifiesto que, desde luego, esto obedecía al temor claro y evidente de que llegara una suspensión por parte del Tribunal Constitucional, de forma que toda la actividad se encaminó a una tramitación casi instantánea para que no hubiera tiempo a que llegara esa suspensión por parte del Tribunal Constitucional. Llegando a este punto, precisamente a ese día 6 de septiembre de 2017, ha quedado claro ha quedado probado, acreditado, a raíz de la prueba practicada, que se produjo una tramitación que ha sido denominada por el Tribunal Constitucional como insólita, precisamente porque se utilizaron de forma torticera todas aquellas excepciones que preveía el reglamento del Parlamento para lograr esa tramitación que hemos dicho instantánea. Así, una vez que se introdujo en el orden del día de la mesa, como hemos dicho, tras esa actuación de la señora Forcadell reteniendo esa admisión a trámite hasta el día 6, durante más de 2 semanas, una vez que se somete al trámite a esa admisión a trámite en el orden del día de la mesa, pese a las advertencias del secretario general y pese a las advertencias del letrado mayor del Parlamento, la señora Forcadell introduce el punto y lo somete a admisión a trámite. Es admitida esta proposición de ley a trámite por parte de la mesa y pese a los 2 votos en contra de otros miembros de la mesa.
Una vez admitida a trámite, se produce esa elevación de este punto que había sido admitido a trámite al orden del día del Pleno del Parlamento. Esta modificación del orden del día del Pleno, puesto que no estaba en un primer momento para el Pleno que se celebraba ese mismo día 6, se produce de nuevo a petición de un grupo parlamentario y precisamente también invocando artículos excepcionales del reglamento de la Cámara. Al igual que excepcional era el artículo 81.3, que preveía la tramitación con supresión de trámites esenciales. Hay que decir que este artículo 81.3, como luego tuvo ocasión el Tribunal Constitucional de decir, está previsto no para la tramitación de iniciativas legislativas, sino exclusivamente para tramitación de iniciativas de otra naturaleza. Y, sin embargo, de forma abusiva y torticera, se empleó para tramitar de forma acelerada, apresurada y con supresión de trámites esenciales esta proposición de ley que además en esta configuración que tenían esta organización de grupos parlamentarios más Govern, con el concierto de la señora Forcadell, era una norma fundamental, era una norma muy importante, por lo cual difícilmente obedecía o podía responder a una norma en la que se pudieran suprimirse trámites esenciales. En la tramitación se suprimieron, por un lado, se quiso suprimir el trámite de enmiendas, se suprimió o se impidió el trámite de enmiendas a la totalidad, aunque luego se admitieron enmiendas parciales. Todo ello en un breve espacio de 2 horas, tras la publicación de la ley, publicación de la proposición. Publicación que además también siguió unos cauces completamente irregulares, puesto que así como normalmente y en el ejercicio de sus funciones propias del cargo, la publicación la debe llevar a cabo el secretario de la mesa, en este caso el secretario de la mesa, habida cuenta de los múltiples requerimientos que pesaban ya sobre toda la mesa y sobre el mismo, se negó a proceder a la publicación y tuvo que ser algún miembro de la mesa, distinto del secretario, el que procediera a la publicación en el formato electrónico del diario del Parlamento. Llegados a este punto, se produjo el debate, prescindiendo a su vez también de otro trámite esencial, como era el informe del Consejo de Garantías Estatutarias. Se consideró por parte de la señora Forcadell y de la mesa que podía prescindirse de este trámite, habida cuenta de la aplicación de ese precepto excepcional, el artículo 81.3. No obstante, hay que decir que, como consta en la prueba documental, el Consejo de Garantías Estatutarias, precisamente de oficio y habida cuenta de la situación generada, generó y remitió un informe que fue conocido también por la señora Forcadell y por la mesa y el resto de la Cámara y que, sin embargo, se ignoró completamente. Hay que decir que el haber prescindido de este informe del Consejo de Garantías Estatutarias fue igualmente recriminado por parte del Tribunal Constitucional, que al pronunciarse sobre la ilegalidad de la Ley 19 de 2017 lo hizo no solamente sobre el fondo, que era manifiestamente inconstitucional, por cuanto procedía a convocar un referéndum ya no solamente fuera de toda competencia, sino además prohibido de forma reiterada, constante y manifiesta por el Tribunal Constitucional, sino que también se pronunció en relación con el procedimiento, como hemos dicho, insólito e improvisado que se había aplicado. Y abordó precisamente el tema de la utilización de este procedimiento por cuanto él mismo decía vulneraba las garantías de las minorías parlamentarias, lo que resulta llamativo teniendo en cuenta el mandato democrático y legítimo que por parte de los acusados se ha invocado siempre como una causa justificativa de toda su actuación. Dicho esto, se aprobó la Ley 19/2007 en una votación en la que no estuvieron presentes precisamente estas minorías del Parlamento. Una vez aprobada la Ley 19/2007, se aprueba a renglón seguido la resolución de nombramiento de la sindicatura electoral y posteriormente el día 8 y siguiendo un trámite idéntico al que hemos descrito para la Ley 19/2017 de convocatoria del referéndum, se aprueba también la Ley 20/2017 de transitoriedad jurídica. Hay que decir que tanto en una como en otra el tiempo empleado en someter la admisión a trámite, introducir
introducirlo en el Pleno, que los parlamentarios conocieran el contenido de cada una de estas normas, que fuera objeto de debate, de enmiendas en el caso en que se admitieron y con el alcance que se admitieron. Y su votación, todo ello se produjo en un plazo que no alcanzó a 24 horas, produciendo, por tanto, una quiebra en el derecho representativo que albergaban toda esta minoría parlamentaria. Con ello, tenemos que pasar a la actividad del Gobierno. Como hemos dicho, vamos a estructurar el examen o análisis de los hechos por cada uno de los 3 actores que identificamos dentro de la dinámica comisiva del delito de sedición. El primero, hemos analizado los hechos acreditados por parte de la actividad parlamentaria liderada por la señora Forcadell. El segundo de los pilares es la actividad del Govern y, en concreto, la actividad de los procesados, como no podía ser de otra manera. Y tenemos que arrancar de nuevo en esa hoja de ruta que, como hemos dicho, se convirtió en programa político del Govern durante este periodo. Pero como hito significativo tenemos que resaltar la cuestión de confianza. La cuestión de confianza a la que se sometió el entonces presidente, señor Puigdemont, en los días 28 y 29 de septiembre de 2016. En esta cuestión de confianza, el señor Puigdemont planteó ante el Parlamento, precisamente como medida novedosa dentro de su programa de Gobierno, aunque ya estaba a raíz de la hoja de ruta que ellos mismos habían dado como programa de Gobierno, lo que ofreció en esta cuestión de confianza fue la de celebrar un referéndum que literalmente dijo se celebraría sí o sí la segunda quincena de septiembre, aunque como luego se vio se demoró un día, así como que las estructuras de Estado estarían listas en la segunda quincena de julio de 2017. Estos objetivos, y de esta forma, con tal explicitud, se integraron en el programa de Gobierno y, por lo tanto, eran objetivos compartidos por todo el Consejo de Gobierno que regía en aquel momento. Y así inspiraron la actividad que desarrollaron todos los miembros del Gobierno. A raíz de esta cuestión de confianza y de esta leve modificación del programa de Gobierno, con una introducción positiva ya de la celebración del referéndum como objetivo del Gobierno, se producen distintas reuniones en las que se coordina la actuación del Gobierno. Nos referimos a las reuniones recogidas de nuevo en la agenda de Josep Maria Jové. Son importantes y pensamos que merece la pena reproducir algunos de sus contenidos por cuanto vamos a ver que luego tienen un reflejo muy riguroso en la realidad. En concreto, la reunión del 14 de octubre de 2016, solo 2 semanas después de la cuestión de confianza y aún menos días después de la aprobación de la Resolución 306-2016, precisamente que adoptó esos compromisos ofrecidos por el señor Puigdemont e instó al Gobierno a cumplir esos compromisos. Pues bien, como decimos, solamente 2 semanas después de la cuestión de confianza, en la agenda de Josep Maria Jové encontramos una referencia a una reunión celebrada el 14 de octubre de 2016. Y esta reunión tiene interés, las anotaciones relativas a esta reunión tienen interés porque literalmente recogen un apartado referido al referéndum. En este apartado de la agenda relativo a esta reunión se hacen constar expresamente estas menciones: informe jurídico, censo y protección de datos, actuaciones preparatorias, efectos legales y o penales, equipo de contratación administrativa, órganos colegiados que pueden firmar, responsabilidad contable, incidentes de ejecución, equipos jurídicos, censo y DESCAT, con interrogantes, ¿quién lo hará?, alternativas, protección de datos, una especial mención también a otro organismo que aquí se ha mencionado. Tecnología, CTTI, empresas, contratar, ¿cuáles? Como vemos en esta reunión, ya hay una preocupación por lo que luego va a ser una de las cuestiones que se van a analizar, que es precisamente cómo eludir las posibles responsabilidades derivadas de contratos encaminados a la organización y preparación del referéndum. Hay una segunda reunión de 2 de noviembre de 2016, que bajo la rúbrica de coordinación Govern-CUP también recoge esta agenda.
En esta reunión, en los puntos que se enuncian como contenidos de esta reunión, encontramos estructuras de Estado, calendario, cumbres. Esta mención se refiere a una de las previsiones que también contenía la resolución 306 de la legislatura 11ª. La siguiente reunión que consideramos que interesa es la constatada el 7 de noviembre de 2016, también entre la CUP y el Govern. En esta reunión, en las anotaciones relativas a esta reunión, hay un apartado que literalmente se refiere a estrategia de referéndum. Y en estos apartados relativos al referéndum encontramos menciones como las siguientes. Todos los departamentos juegan. Vicepresidencia, Economía y Hacienda coordina y, llegado el caso, da orden o encargo. Se añade decisiones, el máximo de colegiadas, ley de medidas. Y una precisión que luego vamos a ver constatada en la realidad. Todo lo que se puede reutilizar se puede comprar o contratar. Igualmente, se añade otra mención, también evidencia de la preocupación que reinaba en esta materia. Se dice literalmente, estrategia de contratación, antes de convocatoria, todo licitado y adjudicado. Y una mención a una figura que vamos a ver que ha sido muy frecuente. Literalmente se habla de contratos marco. Finalmente, en la reunión de 8 de noviembre, bueno, aparte de esa mención a contratos marcos, se habla de calendario, fijarlo pronto, estamos estudiando contrato, CIRE, materiales, CTTI, así como solicitar informes legales, censo, penal, implicación, requerimientos. Todo ello evidencia lo que son las preocupaciones constantes en esa labor de organización y preparación del referéndum y, por lo tanto, el conocimiento de todos los riesgos que albergaban la realización de todas estas operaciones. Finalmente, nos referimos a la reunión de 8 de noviembre de 2016, en la que se sigue avanzando en esa idea de la cumbre que citaba y que invocaba la resolución 306, y en la que quien presuntamente identificamos como Ana Gabriel pone de manifiesto la utilización de la desobediencia civil y el papel de los Mossos, pidiendo que se arbitrara un protocolo para que se comunicaran las detenciones de la gente de la CUP si es que las llegara a ver. Junto con estas reuniones recogidas en la Agenda Jouvet, nos tenemos que referir a lo que a partir de ese momento, a partir de octubre de 2016, fue el auténtico despliegue político y administrativo por parte del Govern, teniendo en cuenta que el Govern, en su función como ejecutivo, tiene las funciones de dirección política y administrativa. Desempeña estas dos funciones legalmente atribuidas tanto por su Estatuto de Autonomía como, en cualquier caso, cualquier ejecutivo. Por lo tanto, partiendo de esa doble dirección, de esa función de dirección política y dirección administrativa, el Govern comienza desde esas fechas, desde octubre de 2016, un auténtico despliegue administrativo y político para llevar a cabo el referéndum. Esta actividad, como decimos, política y administrativa, la vemos concretada en las siguientes actuaciones o extremos que han sido completamente acreditados en el presente procedimiento. Por un lado, se inicia una campaña internacional y dentro de esta campaña internacional vemos que el 24 de enero se produce esa conferencia por parte de Puigdemont, el señor Romeva y el señor Junqueras, que fue anunciada o publicitada mediante anuncios el día 23 de enero. Igualmente, se inicia también una actuación administrativa muy intensa mediante la licitación de acuerdos marco, como pueden ser los acuerdos de material electoral, que se licita en abril, se publica en abril, si bien el expediente se había iniciado con anterioridad, así como el expediente también del contrato, del acuerdo marco para la adquisición de urnas. Igualmente, se inicia en 8 de noviembre de 2016, esto es también dentro de ese marco temporal que estamos viendo en la agenda de Josep María Jouvet, la publicidad del registro de catalanes en el exterior. Igualmente, se hacen también encargos o pedidos con cargo al Acuerdo Marco de Desarrollos Informáticos que tenía el CTTI para el registro de voluntariado. También sabemos, a raíz de la testifical y la documental aportada respecto a la página web Pacta para el Referéndum, que Teresa Guix emitió facturas por los trabajos realizados en mayo, con lo cual se realizaron anteriormente a instancias o a petición del Gobierno catalán. En marzo de 2017 se prorroga el Acuerdo Marco de Servicios Postales hasta 30 de septiembre de 2017.
Igualmente, se inicia la contratación de las obras de rehabilitación de la nave anexa al CTTI con el objeto de tenerlas terminadas a finales de septiembre de 2017. Se inician igualmente contrataciones internacionales, tanto por parte de la delegación de la Generalitat de la Unión Europea como por parte de Diplocat. Todo esto, como decimos, es ese despliegue administrativo y político que realiza la Generalitat a partir de la cuestión de confianza y de acordar la celebración del referéndum como uno de sus objetivos de programa de gobierno. El camino que sigue la Generalitat viene de forma continuada y el siguiente hito lo encontramos el 9 de junio. 9 de junio de 2017, en el que se produce un acto formal tras la celebración de un Consejo de Gobierno de tanto la pregunta como la información de la fecha que se había decidido de forma unilateral que se iba a celebrar el referéndum. Por lo tanto, 9 de junio, presentación oficial y pública tanto de la pregunta como el anuncio de la fecha. En este acto comparecieron todos los miembros del Gobierno, puesto que antes había producido una reunión del Consejo de Gobierno, así como estuvieron acompañados tanto de la presidenta del Parlamento, señor Forcadell, así como de otros parlamentarios. El siguiente hito lo encontramos el 4 de julio, en el que se produce también una presentación oficial y pública en dos actos distintos de un borrador de ley de convocatoria del referéndum. Como decimos, se produjeron dos actos distintos, uno en sede parlamentaria y otro a nivel institucional con presencia del entonces presidente, señor Puigdemont, en el Teatro Nacional del Palau. En este acto, del que hemos podido exhibir en la prueba documental un vídeo de la intervención del señor Turull, se hace una presentación oficial de la ley del referéndum. Y es relevante precisamente esta intervención del señor Turull, que siguiendo su filosofía de a cada problema una solución, ya anticipa que ante lo que va a ser la actuación del Estado tratando de impedir, el Gobierno catalán tomará todas las medidas necesarias para garantizar la celebración del referéndum. Igualmente se emitió en dicho acto un anuncio, un spot publicitario en el que ya se anticipaban cuáles iban a ser todas las líneas generales de celebración del referéndum. Ese mismo 4 de julio se produce también un acontecimiento que consideramos de relevancia. Tras la publicación el día anterior, el 3 de julio, en el Punt Avui, de una entrevista del señor Baiget, en el que manifestaba que sería una irresponsabilidad continuar con un referéndum unilateral, ese mismo 4 de julio, y siguiendo una relación de causalidad, como aquí afirmó el propio señor Baiget, es cesado por parte del señor Puigdemont, a no tener esa adscripción, esa fidelidad a la celebración del referéndum unilateral. Es importante tener en cuenta este hito, este cese ante estas manifestaciones, porque ningún otro miembro del Gobierno lo hizo. Ningún otro miembro del Gobierno manifestó la más mínima discrepancia y, por lo tanto, no obtuvo ninguna reacción como la ahora vista. El 14 de julio, siguiendo con este íter cronológico, se produce una remodelación del Gobierno, una remodelación en la que salen los consejeros de Presidencia y de Interior y entran los señores Turull y Forn en estas respectivas consejerías. Hay que decir que en esta fecha, el 14 de julio, ya era incontrovertido que el referéndum iba a ser unilateral y se iba a celebrar el 1 de octubre. Y era incontrovertido precisamente por todas las actuaciones y anuncios previos que había desarrollado el Gobierno y su presidente. A continuación, los días 17 y 18 de julio, el Gobierno de la Generalitat aprueba dos decretos, el 108 y el 110 de 2017. En estos decretos se reestructuran las competencias de los departamentos y consejerías. Y hay un cambio que también presenta cierta relevancia, como el hecho de que el área de procesos electorales pasara a la vicepresidencia ostentada por Oriol Junqueras. Es decir, área de procesos electorales pasa al ámbito de actuación del señor Junqueras.
Y seguimos con ese despliegue administrativo. Durante el mes de agosto se producen distintos actos que refieren esta vertiente de dirección administrativa del Govern, no tanto política, sino administrativa. En concreto, el 24 de agosto se produce el encargo a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales para la campaña Publicidad Vías del Tren. Y por otro lado, también se produce el inicio de ese expediente que luego tendría una velocidad inaudita en cuanto a su tramitación, como era el contrato con cargo al acuerdo marco de inserción de publicidad en medios para la campaña Civisme. Hay que decir que, siendo campañas distintas, la de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y la pretendida Civisme, en la que se decía que su objeto era promocionar o dar difusión a principios éticos y cívicos, lo cierto es que la estructura y contenido de estas campañas era singularmente parecida, coincidía de forma esencial. Y lo único en lo que eran distintas eran realmente los medios en los que se iba a insertar este tipo de publicidad. Hay que decir que este contrato, el contrato con cargo al acuerdo marco de inserción de publicidad en medios para la campaña Civisme, tiene su primer hito, el primer momento, en la carta que el 25 de agosto dirige el señor Turull al señor Junqueras, instando a que se produzca una modificación presupuestaria por importe de 3.400.000 euros para la financiación de esta campaña. Como decimos, de forma, en este caso sí, inaudita, el Consejo de Gobierno, el 29 de agosto de 2017, esto es solamente 4 días después, autoriza la modificación presupuestaria y el contrato con cargo al acuerdo marco se consigue adjudicar el día 4 de septiembre. La primera de las adjudicatarias renunció, como ya sabemos todos, se volvió a adjudicar a la otra de las siguientes empresas seleccionadas u homologadas en términos de la Generalitat en dicho acuerdo marco. Y siendo esta segunda empresa la segunda que renunció, por lo tanto, el contrato quedó desierto. Y la única campaña que sí que se hizo pública fue la realizada por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Finalmente, este íter administrativo lo completamos con los decretos 139 y 140, decretos 139 de convocatoria del referéndum y 140 de normas complementarias al referéndum. Estos dos decretos, el 139 y el 140, se ven completados con este acuerdo del que ya se ha hablado, en el que, de forma singular, pero entendemos que dentro de esa función de dirección no solamente política, sino administrativa, se adopta una decisión de que todas las decisiones y actuaciones para facilitar la celebración del 1 de octubre serán tomadas de forma colectiva y colegiada por parte de los miembros del Gobierno y asumidas de manera solidaria. Como decimos, este acuerdo, más allá de su trascendencia administrativa y entendiendo que en ningún caso modifica la competencia administrativa, sí que pone de manifiesto una decisión política aplicable a todos los miembros del Gobierno. Y es que todos los miembros del Gobierno asumieron la responsabilidad por todas las decisiones y actos que se adoptaran a partir de ese momento. Hay que decir que esta decisión o este acuerdo no modifica en nada ese mismo carácter solidario y conjunto que todos y cada uno de los miembros de Gobierno, como integrantes del mismo, tenían, pero sí era un acto de carácter, digamos, representativo y político. Por último, en esa misma fecha, el 6 de septiembre, el señor Junqueras y el señor Puigdemont firman y remiten una carta a los alcaldes para que cedan los locales electorales que habitualmente se venían utilizando. También a nivel dentro del ámbito del Gobierno catalán, tenemos que decir, del Gobierno catalán y de su Administración, hay que poner la relevancia o el acento en otro hito, y es la puesta en marcha del dispositivo Ágora.
Como el señor Trapero, cuando testificó, declaró, este dispositivo Ágora era un dispositivo, digamos, adicional o reforzado de seguridad que venía a dar respuesta a una necesidad más intensa de seguridad ante el creciente o el clima de creciente tensión existente y que se percibía desde el verano de 2017 precisamente por el movimiento deriva que estaban tomando los acontecimientos en relación con el proceso independentista. A renglón seguido, el día 28 de septiembre se celebra la Junta de Seguridad. Junta de Seguridad, que es un órgano bilateral entre la Generalitat y el Estado, los órganos competentes de seguridad de ambas administraciones. Asistieron el señor Puigdemont, el señor Forn, el señor Trapero, entre otros, por parte de la Generalitat, mientras que por parte del Estado asistieron el secretario de Seguridad, el señor Nieto, el delegado del Gobierno, don Enric Millo, y el jefe de Gabinete de Coordinación y Estudios, señor Pérez de los Cobos, junto con el entonces secretario general técnico del Ministerio de Interior. En esta reunión, y como se nos ha puesto de manifiesto, tanto por el señor Trapero como por parte del secretario de Estado, delegado del Gobierno, señor Puigcerver, así como por el señor Pérez de los Cobos, se instó al señor Puigdemont a que desconvocara, no haciéndolo. Y advirtiéndole ante la posibilidad de altercados, él insistió en aquella parte dispositiva del auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27 de septiembre de 2017, que se refería como pauta o criterio de actuación al mantenimiento de la convivencia ciudadana. No así, no le daba ninguna relevancia o trascendencia al señor Puigdemont aquella parte dispositiva en la que lo que se hacía era ordenar que se evitara o se impidiera el referéndum. Bueno, finalmente nos referimos, aunque ya han sido explicadas, a las reuniones de 26 de septiembre y de 28 de septiembre por parte de los Mossos d'Esquadra y el señor Puigdemont, el señor Oriol Junqueras y el señor Forn. Y el tercero de los pilares a los que nos vamos a referir es el pilar correspondiente a la movilización social. Los hechos que han resultado acreditados en relación con este pilar o palanca de actuación dentro de todo el proceso que es objeto de análisis son los hechos llevados a cabo por los señores Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. En relación con el señor Jordi Sánchez hay que tener en cuenta, como decíamos antes, la hoja de ruta de la ANC para el periodo 2017-2018. En particular, objetivos estratégicos, apartado cuarto, trabajar coordinadamente con el Gobierno para conseguir el máximo soporte internacional. Se hace también referencia a la movilización de la sociedad catalana durante la fase de aprobación de la Ley de Transitoriedad. Se habla en las líneas de actuación estratégica de que para combatir las injerencias del Gobierno español en las instituciones, la actuación de la sociedad civil será determinante y, lo que es más relevante aún, se asume un papel protagonista. En el apartado 4.3, bajo la rúbrica Respuesta a acciones represivas del Estado español, se dice: hace falta poner en valor el poder de respuesta de la ciudadanía a las movilizaciones sociales convocadas hasta ahora desde ANC. Solo gracias a esta respuesta se dota a ANC de un poder de movilización excepcional y nos exige tener en cuenta un escenario donde debemos asumir el papel protagonista de todas las acciones de movilización. Nos referiremos igualmente a aquel documento hallado en el despacho de Josep María Jové el 20 de septiembre, en el que también se hace referencia a la clave de la movilización para el éxito frente al Estado, así como para que los comunes y otros actores no se puedan descolgar. En definitiva, en este documento, incautado en el despacho del señor Josep María Jové el 20 de septiembre, se hace especial énfasis en el papel que dentro de toda esta dinámica tenía la movilización social. Nos hemos de referir igualmente, no solamente por lo que se refiere al alcance de esa movilización y a la capacidad de movilización, sino también a lo que tenía de concertación con el Gobierno, al acto, por ejemplo, de 11 de junio. Eso es solamente 2 días después de la presentación de la pregunta y la fecha del referéndum, y los discursos que en dicho acto dieron los señores Sánchez y Cuixart, algunos de los cuales se exhibieron mediante prueba documental.
Igualmente, se hace una exhibición de capacidad de convocatoria y de liderazgo que ejercían los señores Sánchez y Cuixart en los registros llevados a cabo o en las reacciones a los registros judiciales llevados a cabo los días 19 y 20 de septiembre. Y muy en particular en los hechos acontecidos en la Consejería de Economía del 20 de septiembre. Dentro de este hito, como es el registro de la Consejería de Economía el día 20, hemos de reseñar la actuación de los señores Sánchez y Cuixart. En este acto, a lo largo de todo este día de concentración, se puso de manifiesto esa capacidad de liderazgo reconocida, entre otras pruebas y entre otras evidencias, por la prueba pericial practicada, la prueba pericial sociológica practicada a instancia de la defensa del señor Cuixart, en cuya ratificación los peritos reconocieron de forma expresa ese liderazgo ejercido por el señor Sánchez. Hay que decir que este liderazgo se puso de manifiesto durante todo el día. El señor Sánchez, mediante las instrucciones que puntualmente daba, eso sí, de forma voluntaria y en los términos en que él consideraba a los voluntarios que la propia ANC había generado allí, fue capaz de generar pasillos de seguridad más o menos anchos, más o menos grandes. Eso sí, en ningún caso el señor Sánchez dio instrucción durante todo el día y hasta última hora de la tarde en que tuvo conocimiento de la existencia de armas en los vehículos. En ningún caso dio instrucciones a sus voluntarios para que tomaran medidas de seguridad o establecieran un cerco de seguridad en torno a los coches. Tampoco dio ninguna instrucción en cuanto a la posibilidad de que el pasillo de voluntarios del que tanto se ha hablado permitiera el paso o el acceso rodado con los detenidos. En estos casos el señor Sánchez no dio ninguna instrucción. Eso sí, todas las instrucciones que el señor Sánchez dio cuando lo creyó conveniente fueron debidamente ejecutadas por sus voluntarios. Por los voluntarios y por esa concentración de personas que realmente seguía aquellas pautas que les daban los señores Sánchez y Cuixart. Y como manifestación de ese liderazgo, de ese poder de convocatoria y desconvocatoria que ejercían los señores Sánchez y Cuixart, nos tenemos que referir precisamente a esa disolución masiva de la concentración cuando a cerca de la medianoche los propios señores Sánchez y Cuixart desconvocan primero en el escenario y luego subidos en el patrol de la Guardia Civil a los allí congregados. Hay que decir, en cuanto a este segundo incidente, esta desconvocatoria, subidos en el patrol de la Guardia Civil, que pese a las testificales que ha habido en el sentido de decir que fue necesario, puesto que en una parte de la concentración no se oía, los vídeos que se han podido visionar ponen en evidencia que el sistema de sonido que se había implantado y el escenario, desde luego, permitían una perfecta audición en toda la concentración, sin que, por tanto, fuera necesario hacer esa exhibición por parte de los señores Sánchez y Cuixart en el patrón de la Guardia Civil, si no era precisamente para alentar a las masas contra la actuación que se estaba desarrollando. Hay que decir que aquella concentración del 20 de septiembre fue una evidencia, constituyó una evidencia de que no de que se quisiera impedir el registro, pero sí fue una manifestación de que la movilización ciudadana seguía a rajatabla las instrucciones que se daban por parte del señor Sánchez y Cuixart, de forma que, convocada la manifestación, la concentración, desde las 10:30, que fue la hora en que oficialmente se comunicó, hasta las 12 de la noche, que era la que también se había comunicado como de finalización, las personas concentradas permanecieron allí de forma imperturbable. Hay que decir que esta actuación de los señores Sánchez y Cuixart se ve además trufada por distintas comunicaciones en redes sociales. Ya se ha hecho mención por parte de Fiscalía, con lo cual no reiteraremos. Una manifestación que consideramos también importante y que ha resultado acreditada en cuanto a esta capacidad de movilización por parte de los señores Sánchez y, en este caso, sobre todo, del señor Cuixart, es la relativa a la plataforma de escuelas abiertas. Esta plataforma de escuelas abiertas se presentó de forma oficial en la sede de Òmnium Cultural, fue difundida por parte también de Òmnium Cultural y del señor Cuixart en primera línea. Es cierto, bien hay que decirlo,
que la iniciativa de Escuelas Obertas ningún resultado, ningún éxito habría tenido sin la connivencia de la propia Administración y del propio Govern, ya que la posibilidad de poder ocupar y mantenerse en las escuelas de forma ininterrumpida, abiertas desde la tarde del día 29 de septiembre, el viernes, hasta el día 1 de octubre, no habría sido posible sin la connivencia y la anuencia de la Administración competente en materia de educación. De forma que, como los testigos que aquí han estado han podido manifestar, de hecho, se ocupaban los centros educativos sin ni siquiera tener que pedir autorización y los ocupantes permanecieron de forma ininterrumpida sin necesidad de haber obtenido ninguna autorización hasta el día 1 de octubre. En relación con la malversación, tenemos que hacer con los hechos que pueden concernir a los delitos, al delito de malversación continuada del que se acusa a los acusados, a los miembros del Govern. Tenemos que distinguir aquellas pruebas que se refieren a la forma, al modus operandi en que se actuó, de aquellos que se refieren a expedientes concretos. En relación con los expedientes concretos, esta representación, por agilidad y tratando de abreviar la exposición, nos vamos a remitir íntegramente a la exposición realizada en cuanto a los expedientes concretos por parte de Fiscalía. Pero sí nos resulta especialmente relevante destacar precisamente una serie de hechos o de evidencias que acreditan cuál fue la forma de actuar por parte del Govern. Estas evidencias son algunas de las que ya hemos citado, como aquellas reuniones, aquellas menciones que se recogen en la agenda Moleskine del señor Jouvet en relación con distintos preparativos del referéndum. Son, como hemos dicho, la reunión de 14 de octubre de 2016, en el que hay un apartado específico de referéndum notas y se habla de informes jurídicos, de equipo de contratación administrativa, de lo que pueden firmar los órganos colegiados, de la responsabilidad contable. Como vemos, la sombra del precedente anterior, del 9N, sobrevolaba sobre los miembros del Govern y era una preocupación constante el tratar de eludir esa responsabilidad. Se habla de equipos jurídicos, censo y DESCAT, contratos. En la reunión del 7 de noviembre se reiteran estas preocupaciones. Estrategia de referéndum, todos los departamentos juegan, Economía y Hacienda coordina, decisiones al máximo de colegiadas, estrategia de contratación, antes de convocatoria, todo licitado y adjudicado, contratos marco. Hay que decir que, como hemos visto, como se ve en los expedientes que ha ido desgranando el Ministerio Fiscal, la mayoría de los contratos de los cuales se predica el tratarse de supuestos de malversación obedecen a una pauta común. Hay acuerdos marco con cargo a los cuales se realizan contrataciones, encargos o pedidos concretos. La relevancia de que se haga de esta forma es porque el acuerdo marco es una forma de contratación que permite una contratación de bienes, servicios, suministros de forma mucho más opaca que una licitación separada, abierta, especial. Cuando en un acuerdo marco se establecen todas las condiciones como precios unitarios, características de los bienes, cumplimiento de condiciones de las prestaciones, en todos aquellos pedidos o encargos que se hacen a posteriori no es preciso concretar todas estas condiciones. Con lo cual, como se vio en el contrato que se quería hacer para la campaña Civisme, no era necesaria la concreción de condiciones. De esta forma, y como los propios testigos de la Generalitat han podido manifestar, en un contrato con cargo a un acuerdo marco sin concreción de condiciones, lo único que se publica es la formalización. Y la formalización es un documento frío en el que lo único que se extraen son los datos objetivos de contratante, contratista y la descripción objetiva de la prestación, sin que pueda advertirse o apreciarse cuál es el real contenido de dicha prestación. Otra de las estrategias que se ha apreciado en cuanto a la contratación es la utilización de contratos menores. Vemos esta práctica de utilizar contratos menores en los ejemplos, por ejemplo, de la señora Teresa Guix con la página web Pacta para el Referéndum, contrato menor que de forma anómala completamente se extendía a lo largo de todo un año con una cantidad alzada con cargo a la cual la señora Guix iba realizando los trabajos que se le iban encargando. También vemos contratos menores, por ejemplo, en la creatividad del
en contrato de la publicidad para el registro de catalanes en el exterior, así como en los 4 contratos de proyectos que se realizaron para la rehabilitación de la nave anexa al CTTI. Se adjudicaron 4 contratos menores para los proyectos básicos y de ejecución, tanto de arquitectura como el básico y el de ejecución de instalaciones. De esta forma, se evitaba la tramitación de un expediente habida cuenta de que los contratos menores solo requieren la aprobación del gasto y la aprobación de la factura y no tienen publicidad alguna en cuanto a la tramitación de su expediente. Este era el modus operandi que, como hemos visto, se produjo de forma reiterada y constante para la contratación de los bienes y servicios. Todo ello, por supuesto, sin perjuicio también de aquellas contrataciones que se realizaron fuera de todos los cauces legales. No habiendo sido citado por parte de Fiscalía, sí que tenemos que hacer mención a los servicios o a los bienes suministrados de material electoral. Efectivamente, se ha hablado de que había un contrato marco de material electoral. Con cargo a este acuerdo marco de material electoral había de suministrarse material de papelería, papeletas, sobres, etcétera. Pues bien, hay que decir que una de las adjudicatarias de dicho contrato marco, la empresa Celatum, fue la que suministró todos los sobres que se encontraron tanto en el polígono Can Barris, en Vigues y Riells, así como en la nave de Unipost, en la que se detentaron o se confiscaron todas las tarjetas censales, las cartas certificadas y distintas palets llenos de cajas de sobres. Es importante, por tanto, subrayar que esos contratos marco albergaron o dieron cobertura a esos suministros de material electoral que, sin embargo, no tuvieron transparencia, no tuvieron visibilidad. Igualmente, respecto de la página Conéctate al voluntariado, la mecánica fue la misma. El CTTI tenía un acuerdo marco también con desarrolladores de programas informáticos a los que también se les hicieron distintos encargos para el desarrollo de aplicaciones informáticas para la puesta en marcha de ese registro de voluntarios que serviría para precisamente asistir como voluntarios, como representantes de la Administración en el referéndum que se celebraría el día 1 de octubre. Bien, sentados todos estos hechos que consideramos probados, procede a analizar ahora si los mismos se incardinan en aquellos artículos, en aquellos delitos por los que esta parte pide la condena a los hoy procesados. Pues bien, en relación con el delito de sedición, hemos de referirnos a los artículos 544 y 545 del Código Penal. En relación con ambos artículos, hay que decir que ambos se encuentran ubicados sistemáticamente en el título 22º relativo a los delitos contra el orden público. No se trata efectivamente el delito de sedición descrito en el artículo 544 de un delito pluriofensivo. El bien jurídico, siendo el orden público, lo que se protege en este título es, en el caso del delito de sedición, múltiple. Por una parte, efectivamente, lo que se protege es el orden público, entendido como la paz social, la seguridad ciudadana, como ámbito en el que se despliegan todos los derechos y libertades de los ciudadanos. También hay una vertiente de este bien jurídico protegido, que es el principio de autoridad y de respeto a las órdenes y decisiones legítimas emanadas de las autoridades. Y, por último, también hay la última vertiente del bien jurídico protegido en el delito de sedición del artículo 544, es la normal aplicación de la legalidad. Esto es, que se cumplan debidamente los mandatos de la autoridad y las resoluciones administrativas, como ejecución, como cumplimiento de un Estado de Derecho, y desde esta óptica se garantiza que exista un funcionamiento ordenado de todas las instituciones.
En cuanto a los elementos objetivo y subjetivo del delito de sedición, para analizar la concurrencia de los elementos objetivos del tipo del artículo 544 del delito de sedición, tenemos que ir desgranando dicho precepto. El artículo 544 contempla, se estructura con 3 elementos: una descripción de una acción, que es alzarse pública y tumultuariamente. En segundo lugar, describe cuál tiene que ser esa mecánica comisiva, cuáles tienen que ser los medios para hacerlo, exigiendo que se emplee la fuerza o que se realice fuera de la ley, y describe a su vez una finalidad en esta acción que se debe llevar a cabo. La finalidad del delito de sedición es impedir la aplicación de la ley, impedir el legítimo ejercicio por autoridades o funcionarios de sus funciones y, finalmente, impedir el cumplimiento de una resolución administrativa o judicial. Cualquiera de estas 3 finalidades, siempre que se haga mediante un alzamiento público y tumultuario y bien por la fuerza o fuera de las vías legales, conllevaría la comisión de un delito de sedición. En cuanto al elemento subjetivo, se trata también de un delito doloso, como ocurre con el delito de rebelión, tal y como ha expuesto la Fiscalía brillantemente esta mañana. El dolo que se exige es un dolo, por un lado, genérico en cuanto a las formas de comisión y medios utilizados, y un dolo específico en cuanto a su finalidad. En todo caso, lo que se debe perseguir es tratar de impedir cualquiera de las finalidades que hemos visto antes: el cumplimiento de una resolución judicial, el ejercicio legítimo de las funciones o la aplicación de la ley, entendiendo que esta finalidad que se persigue de tratar de impedir la aplicación de la ley es una finalidad amplia en la medida en que esta exigencia de que se impida o se pretenda impedir la aplicación de la ley no ha de referirse a ningún rango específico, sino en realidad a cualquier norma integrante dentro del ordenamiento jurídico. En cuanto a cada uno de estos elementos que se exigen, hemos de entender, por un lado, en cuanto a alzamiento, según sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 1980, que siendo o refiriéndose efectivamente a un artículo o el artículo en la redacción del Código anterior y no, por tanto, a la redacción vigente del Código de 1995, en cualquier caso, según esta sentencia, que resulta plenamente aplicable al tipo actualmente en la redacción actual, el alzamiento ha de entenderse como un levantamiento o oposición, como una actitud contraria a la actuación que deben realizar los poderes públicos. Este alzamiento tiene que ser público, entendiéndose por público que el mismo sea abierto, exteriorizado, perceptible, notorio. Y, finalmente, tiene que ser tumultuario, entendiendo por tumultuario aquel alzamiento que es gregario, caótico, anárquico. Hay que decir, no obstante, que pese a esta definición o a esta caracterización del tumultuario, del tumulto, como algo caótico, nada impide, y así lo manifestaba ya esta sentencia de 10 de octubre de 1980, que haya una organización, es decir, que esté previamente organizado el alzamiento público. Pues bien, todas estas condiciones, desde luego, se producen en los movimientos, en la reacción, en la movilización social que se produce el día 1 de octubre. Encontramos, desde luego, un movimiento reactivo con carácter generalizado, masivo y, desde luego, público. Es algo notorio y es algo evidente el alzamiento y esta oposición que se produjo por parte de más de 2 millones de personas el día 1 de octubre. Además, hay que tener en cuenta, y resulta acreditado tanto por las pruebas videográficas como por las innumerables pruebas testificales, que lo que se produjo como pauta común de actuación en todos los centros de votación fueron concentraciones masivas de personas, concentraciones masivas que precisamente estaban dotadas de cierta organización y que se habían organizado, se habían preparado para cumplir otro de los elementos fundamentales del tipo, como eran las finalidades. Como hemos dicho antes, el tipo del artículo 544
544 exige que esos alzamientos públicos y tumultuarios se produzcan persiguiendo distintas finalidades, bien impedir la aplicación de la ley, bien el legítimo ejercicio de funciones por autoridades legítimas o bien el cumplimiento de resoluciones judiciales administrativas. Bien, en este caso, esas concentraciones masivas, en definitiva, lo que trataban era de impedir a las fuerzas policiales el cumplimiento de una resolución judicial, es decir, tenemos tanto esa finalidad de impedir el ejercicio legítimo de funciones por parte de las autoridades, así como en segunda instancia tratar de impedir el cumplimiento de resoluciones judiciales que además eran notorias, eran públicamente conocidas. Y finalmente, lo que trasciende a estas dos finalidades era otra que también estaba en la actuación generalizada en aquellas concentraciones, que era tratar de impedir la aplicación de la ley. Porque, en definitiva, lo que trataban de garantizar el auto del Tribunal Superior de Justicia era que se llevara a cabo, que se tratara de garantizar la ejecución de las resoluciones judiciales del Tribunal Constitucional, de las resoluciones del Tribunal Constitucional que habían ordenado la suspensión y prohibición del referéndum. Pues bien, estas tres finalidades se cumplían, por tanto, en la actuación en aquellas concentraciones masivas y públicas y tumultuarias que se produjeron el día 1 de octubre. Pero hay que pasar a analizar el siguiente elemento exigido para el 544, como es el uso que este alzamiento público y tumultuario para el cumplimiento de esas finalidades se hiciera por la fuerza o fuera de las vías legales. Pues bien, en los acontecimientos acaecidos el día 1 de octubre hemos visto manifestaciones a raíz de la prueba testifical practicada, así como de la prueba documental, en particular vídeos, manifestaciones de la utilización de ambos mecanismos, tanto de la utilización de la fuerza como de la utilización tratar de impedir cualquiera de las finalidades fuera de las vías legales. En cuanto a la utilización de la fuerza, hemos visto cómo en muchísimos de los centros de votación en los que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se personaron legítimamente, en ejercicio legítimo de sus funciones para cumplir una resolución judicial, las personas allí concentradas ejercieron una resistencia, en unas ocasiones pasiva, pero en otras activa, produciéndose incidentes de gravedad de mayor o menor alcance, que han sido descritos en las pruebas testificales y documental. Pero, por otro lado, nos encontramos un número muy significativo de centros que también fueron referidos, y hemos tenido también aquí innumerables pruebas de este tipo de centros, en los que, no habiendo intervenciones policiales y habiendo solo presencia mínima de Mossos de Escuadra, ante los intentos con mayor o menor intensidad, ante los intentos de estos binomios de Mossos de Escuadra de acceder a los centros, lo que se encontraban era una oposición por parte de los allí concentrados, que en una actitud de desobediencia clara y manifiesta impedían a los Mossos de Escuadra el acceso a los centros, impedían que procedieran a cumplir lo dispuesto en el auto del Tribunal Superior de Justicia. Por lo tanto, se dan todos los elementos del delito de sedición del artículo 544 en la forma de proceder el día 1 de octubre. Pero tenemos que hacer mención a otro de los elementos característicos del delito de sedición del artículo 544. Y es que el tipo del artículo 544 comienza precisamente con una delimitación negativa, y es aquella mención a quienes no fueran reos de rebelión. Pues bien, al referirnos a esta cuestión tenemos que mencionar que el Código Penal de 1995, el Código Penal vigente, precisamente recoge en distintos títulos el delito de rebelión y el delito de sedición. Esta mañana, Fiscalía ha expuesto de forma amplia, detallada, cuál era el alcance de esta distinción. No obstante, tenemos que hacer hincapié en esta distinta ubicación y lo que ello conlleva. El delito de sedición es un delito pluriofensivo, como hemos dicho, en el que los bienes jurídicos protegidos son los siguientes:
Como hemos dicho, el orden público entendido como paz social o seguridad ciudadana, entendiendo como tales en la protección de ese ámbito donde deben desplegarse los derechos y libertades de los ciudadanos. En definitiva, que la ley se aplique con normalidad y que se cumplan los mandatos de las autoridades en legítimo ejercicio de sus funciones. Y también es un bien jurídico protegido el principio de autoridad y el respeto a las órdenes y decisiones legítimas emanadas de los poderes públicos. En definitiva, lo tutelado también es el ejercicio de esa función pública por parte de sus legítimos titulares. Y como corolario de ambas vertientes, en definitiva, hay un bien jurídico protegido que es el cumplimiento de la ley. El cumplimiento, tanto mediante esa protección de la paz social y el orden público en sentido estricto, como del legítimo ejercicio por parte de las autoridades. En definitiva, el orden público que protege el delito de sedición no es solamente la no alteración de la paz pública, sino un concepto mucho más amplio relacionado con el orden social y con el cumplimiento de la legalidad y con el cumplimiento del ordenamiento jurídico integrado tanto por la Constitución como por el resto de normas. En este sentido, el bien jurídico protegido del delito de sedición evidentemente tiene concomitancias con el delito de rebelión, como lo muestra precisamente el hecho de que el tipo del delito de sedición comience con esa delimitación negativa, con quienes no estén comprendidos en el delito de rebelión. Pero la distinción entre ambos delitos no viene dada solamente por la distinción del bien jurídico protegido que se aprecia por esta distinta ubicación sistemática de ambos delitos. La fundamental distinción que se encuentra entre ambos delitos es precisamente en los medios empleados para la perpetración del delito. Mientras que en el delito de rebelión del artículo 472 el Código Penal exige que el alzamiento previsto sea público y violento, el artículo 544 para el delito de sedición exige también un alzamiento público pero tumultuario. Precisamente esta mañana el Ministerio Fiscal ha hecho ese análisis de la evolución del precepto y ha mencionado cómo de la anterior redacción en la que se incluía en abierta hostilidad se ha pasado a la exigencia del elemento de la violencia en el caso del alzamiento público del delito de rebelión. Hay que decir que esta precisión de la violencia fue introducida, como se ha dicho esta mañana, en el debate parlamentario de la norma, precisamente para evitar que actividades, actuaciones o conductas que persiguieran los mismos fines del artículo 472, pero que no fueran violentas, fueron castigadas con el delito de rebelión. Cuestión distinta será el determinar cuál es la violencia que exige el delito de rebelión, el artículo 472. Efectivamente, y de conformidad con lo señalado por Fiscalía, esta parte entiende que la violencia no necesariamente tiene que ser física, puede consistir en intimidación, pero tiene que ser una intimidación de violencia y tiene que ser una intimidación que realmente presente caracteres de posibilidad, verosimilitud y ha de ser seria y fundada. En definitiva, para delimitar el alzamiento público y violento de la rebelión, del alzamiento público y tumultuario de la sedición, además hay que tener en consideración que no se puede equiparar violencia en términos de estos delitos con el uso de la fuerza, porque el delito de sedición, en el artículo 544, también hace mención al uso de la fuerza como uno de los medios de comisión del delito. Al hablar de que el cumplimiento de estas finalidades se hará mediante el uso de la fuerza o fuera de las vías legales. En consecuencia, no nos podemos referir o no podemos entender que la referencia a la violencia en el delito de rebelión sea o pueda referirse al mero ejercicio de la fuerza. Es cierto, como ha señalado Fiscalía,
que desde luego tampoco debe ser exigible el uso de armas ni la existencia de combates, puesto que para que ellos sean imprescindibles nos encontraríamos ante el tipo agravado del artículo 473, que precisamente se refiere al uso generalizado de armas o combates. En su contrario, para la apreciación del tipo básico de rebelión no serían precisos esos elementos. Pero lo que sí parece imprescindible para el delito de rebelión es que el uso de la violencia como medio del alzamiento, insistimos, distinto de la fuerza, que es el medio descrito legalmente para la sedición, se haya previsto como un medio idóneo para alcanzar el fin perseguido, cualquiera de los 7 fines previstos en el artículo 472. En definitiva, a juicio de esta parte, para que un alzamiento público pueda calificarse, tenga una violencia característica del delito de rebelión, tienen que concurrir 2 requisitos: que la violencia o la amenaza de emplearla, esto es, hayan sido organizadas y previstas como un instrumento nuclear para la consecución del fin pretendido, cualquiera de los 7, insistimos, del artículo 472. Y, en segundo lugar, que la violencia o amenaza de emplearla aparezcan como idóneas, suficientes y proporcionadas para obtener dicho resultado. Sin perjuicio, como se ha mencionado esta mañana por parte de la Fiscalía, al tratarse de un delito de resultado cortado que no requiere la ultimación de esa finalidad, de que el mismo pueda no llegar a alcanzarse. Pues bien, debemos concluir esta exposición considerando que, a juicio de esta representación, la prueba practicada a lo largo del juicio, tras su análisis, no podemos considerar probado que realmente el elemento de la violencia, entendemos, como un elemento, como un medio comisivo de mayor intensidad que el uso de la fuerza, entendida como esa resistencia activa o pasiva por parte de las movilizaciones, el uso de la violencia no ha sido uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por parte de los acusados como medio para alcanzar sus fines, ni que se haya organizado la misma de forma proporcionada. Sentado esto, y por tanto sentado que a juicio de esta representación nos encontramos al examinar los hechos del día 1 de octubre con los descritos en el artículo 544, debemos considerar si ciertamente los hoy acusados realizaron las actividades descritas en el artículo 545, esto es, inducir, sostener o dirigir estos alzamientos. Pues bien, como hemos visto a lo largo de ese íter fáctico descrito al analizar los hechos que consideramos que han resultado probados, queda fuera de toda duda el hecho de que los hoy procesados, cada uno dentro del rol que tenían asignado en este plan, pusieron su parte, fueron en definitiva coautores de este delito, puesto que de una forma absolutamente predeterminada y organizada con carácter previo, participaron en precisamente esa configuración previa de lo que luego sería el alzamiento público y tumultuario que se realizó, que tuvo lugar el día 1 de octubre. Y todo ello con la finalidad clara y manifiesta de impedir, de neutralizar aquella acción ordenada por parte del Estado para impedir la celebración del referéndum por parte del Estado, entendiendo como la actuación ordenada por parte de las autoridades judiciales y que debían ejecutar los cuerpos policiales. En cuanto a la autoría de los delitos que hemos analizado, por lo que se refiere al delito de sedición, queda claro que todos los miembros del Gobierno, salvo aquellos… La abogacía del Estado dispone ya de 10 minutos. Bien. Gracias. Gracias.
salvo aquellos acusados en los que solo se proyecta una acusación por desobediencia, concurrieron de forma colectiva como coautores de este delito del artículo 545 en coordinación o correlativo con el artículo 544. Precisamente eso nos lleva, desde un punto de vista tanto objetivo como subjetivo del dolo, puesto que queda claro que la voluntad de todos ellos era precisamente la consecución de esas finalidades, así como la consecución de esa finalidad con los medios empleados, puesto que para ello se encargaron bien tanto los agentes de la movilización social, señores Sánchez y Cuixart, como los miembros del Gobierno y la señora Forcadell, cuya participación fue fundamental, de aportar cada uno dentro de sus ámbitos lo que era necesario. En relación con la señora Forcadell, como hemos visto, tuvo un papel fundamental en la creación de esa apariencia de legalidad, en esa especie de marco normativo paralelo y completamente ilegítimo que daba cobertura y que daba fuerza a esa actuación ilegítima o a esa actuación tendente a evitar o impedir el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Tenemos aquí que traer a colación precisamente la pericial sociológica, de nuevo propuesta y traída por el señor Cuixart, toda vez que los peritos, a preguntas de esta representación, confirmaron la fuerza o el carácter reforzado que daba a los concentrados, a la gente que se alzó de forma pública y tumultuaria, el hecho de que el referéndum tuviera una cobertura, una presunta cobertura y viniera avalado por sus autoridades. En cuanto a la malversación, a los elementos objetivo y subjetivo, remitiéndonos a lo que ya ha expuesto esta mañana Fiscalía, solo unas breves pinceladas. En relación con el elemento objetivo, el artículo 432 se refiere a aquella autoridad o funcionario público que cometiera el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público. Pues bien, hay que decir que en relación con el patrimonio público, dicho precepto, el artículo 432, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, ha sustituido la anterior mención a caudales o efectos públicos por una referencia más amplia a todo el patrimonio público, de forma que estarán afectados por cualquier actuación constitutiva de administración desleal, de las actuaciones constitutivas del delito del artículo 252, cualesquiera bienes o obligaciones que integren el patrimonio público a tenor de la definición que la Ley 33/2003 da de patrimonio público, precisamente como todos los bienes y obligaciones de titularidad pública. En segundo lugar, nos tenemos que referir a esa mención de los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno. En este punto y en relación con la coautoría, nos tenemos que referir, como ha hecho esta mañana Fiscalía, en cuanto a la coautoría o la autoría adhesiva o aditiva, que, como hemos referido anteriormente, el Gobierno catalán, el Govern, es el órgano que dirige la actuación política y administrativa. Esto tiene máxima relevancia porque las facultades para administrar patrimonio ajeno, en este caso emanadas de la ley, derivan precisamente de eso, derivan de su condición de órgano que dirige la actuación administrativa. Hay que decir que el Gobierno catalán, el Govern, el Consejo de Gobierno, no ostenta ninguna competencia en materia de contratación, no es órgano de contratación, solamente lo son sus consejeros. Pero el Gobierno sí que establece o impone aquellas directrices, direcciones, órdenes que van a regir todas las actuaciones por parte de la Administración. En cuanto a la causación del perjuicio patrimonial y refiriéndonos o reiterando lo dicho por Fiscalía esta mañana en relación con la prueba pericial practicada, tenemos que marcar que el punto de inflexión es lo que los peritos denominaron la corriente real de bienes y servicios. Esto es el principio de devengo. El principio de devengo obedece a que una vez realizada la prestación, el servicio, el suministro, es cuando nace la obligación, cuando se produce el gasto. Y es en ese momento cuando se produce el perjuicio, puesto que en ese momento nace un crédito a favor del contratista, del proveedor, del prestador del servicio. En todos los casos analizados hay una prestación real y efectiva de servicio, en la emisión de publicidad,
en el suministro de materiales, por ejemplo, de papelería por parte de Celatum, incluso también en los trabajos realizados por la empresa Unipost. En este caso, habría que analizar distintas circunstancias que podemos entender que podrían tratar de cuestionar si realmente se ha producido un perjuicio, como puede ser, por ejemplo, el caso de que se anule un expediente administrativo. Ya se nos dijo por la defensa de alguno de los acusados que en el caso de las facturas de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales había procedido a una revisión de oficio por concurrir una causa de nulidad. Pues bien, en la declaración de nulidad de aquel contrato o supuesto contrato o encargo verbal para la emisión de esa publicidad, en modo alguno enervaría la existencia de una obligación y, por lo tanto, de un perjuicio patrimonial. Perjuicio patrimonial que, además, se produciría en todo caso respecto de las facturas emitidas por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, habida cuenta del carácter público de dicha entidad y de la financiación pública que también tiene. Por lo tanto, cualquiera que fuera la vía de pago de estas o la vía de satisfacción de este servicio prestado por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, ya fuera vía factura y vía pago, ya fuera vía financiación a través del oportuno convenio, en cualquier caso, el patrimonio perjudicado sería el patrimonio público de la Generalitat, sería el erario público, puesto que ha sido este el que ha soportado. Lo mismo podemos decir de los contratos realizados por Diplocat. Hay que decir que Diplocat efectivamente se trata de un organismo público perteneciente al sector público catalán. No es un organismo o no es un órgano administrativo dentro del organigrama de la Generalitat. Pero eso no impide de modo alguno que aquellos gastos generados por Diplocat puedan y deban atribuirse a los hoy acusados. Precisamente porque el Diplocat, tratándose de un organismo del sector público catalán, tiene una financiación inmensamente mayoritaria pública por parte de la Generalitat. Debemos recordar que orgánicamente su presidente es el presidente de la Generalitat, que su director general se nombra a propuesta del presidente y, por tanto, el control de la Generalitat es directo. Este control, además, se percibe, se aprecia, ha resultado acreditado a través de la prueba documental con los correos cruzados entre el señor Albert Royo y el señor Romeva, en los cuales se aprecia que Diplocat no es sino la correa de transmisión de una de las vías de internacionalización del proceso que querían articular los hoy acusados. Tiene que terminar ya, le queda un minuto. Bien. Bueno, pues por todo ello, esta representación considera, por un lado, para concluir, que quedan acreditados todos y cada uno de los elementos objetivo y subjetivo integrantes del delito de sedición respecto de los acusados. Que igualmente, en cuanto al delito de desobediencia, al cual nos remitimos a lo dicho por Fiscalía, puesto que esta representación coincide íntegramente con las peticiones de Fiscalía, concurren y resultan probados documentalmente todos los elementos también objetivos y subjetivos del tipo, puesto que es indubitado, es incontrovertida la existencia de las notificaciones practicadas y los requerimientos practicados por el Tribunal Constitucional a los 3 acusados por delito de desobediencia. Es indubitado que en esos requerimientos se les ordenaba impedir que se practicara ninguna actuación tendente a la organización y preparación del referéndum. Y es también incontrovertido que no realizaron, que no impidieron ninguna de estas actuaciones y permitieron que se desarrollaran todas estas actuaciones de forma colegiada. Por lo tanto, tanto el delito de sedición entendemos que resulta perfectamente acreditado, completamente acreditado, el delito de desobediencia y también lo es el delito de malversación, teniendo en cuenta que los importes que aquí se han enunciado son importes acreditados, pero en todo caso mínimos, porque lo que aprecia esta representación es que esa malversación que se ha producido de forma continuada lo es no solamente por estos conceptos que han sido identificados con expedientes concretos, sino que en realidad lo que se ha producido es una adscripción generalizada de todos los recursos humanos y materiales de la Generalitat a ese fin ilícito y legítimo, produciendo un perjuicio patrimonial.